Sí. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están en esos lindos días? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Todos más descansados, supongo. Ya tuvimos una hora más de sueño. Todo el fin de semana con esto del cambio de hora, así que deberíamos estar un poquito más. Pues me da calor. Ya, vamos a continuar con. Espera, va entrando el Thomas. Ahí está. A ver, vamos a continuar con esta cosa. A ver. Quiero más o menos contarles para dónde va el cuento este que estamos armando. Eh, ya desde la semana pasada quedaron claras varias ideas. Y si no revisen, está el PowerPoint, está todo. Eh, ideas como de el liberalismo en el lado económico, básicamente con el papi, que es la idea de Adam Smith. Bueno, después mencionamos otros personajes, pero da lo mismo. Y David Hume por el lado político y con todas las interpretaciones que eso pueda tener, y otros pensadores que iban dándole más al cuento. El asunto es que ese liberalismo es el papi, el creador de un sistema. Eh, por un lado, ese liberalismo político que habla mucho de las características occidentales, y de repente no hay que mirar tan a huevo ni pensar tan feo sobre nuestra propia sociedad. ¿Ya? En general, siempre nos concentramos mucho en el capitalismo y no es lo único. Nos concentramos mucho en el liberalismo económico, en el abuso, en la explotación, en los problemas ambientales y toda la cosa que viene de tener libertad en la economía. O sea, hago lo que quiero, exploto lo que quiero, rompo lo que quiero, saco lo que quiero. Pero no valoramos mucho, o se nos olvida, que ese liberalismo también es el papi de todas las cosas que nos gustan. ¿Ya? Nos gusta la libertad, nos gusta eh, expresarnos, nos gusta divulgar lo que pensamos, nos gusta leer lo que queramos leer, nos gusta ver lo que queramos ver. Nos carga cuando censuran, nos carga cuando otro nos dice qué hacer, nos carga, nos molesta, nos violenta cuando alguien se mete en la vida privada de otro. Eh, nos, nos violenta el machismo, nos violenta una sociedad patriarcal, nos violenta la intolerancia con las condiciones sexuales, nos violenta el racismo, nos violenta un montón de cosas que justamente si nos molestan es porque tenemos el pensamiento liberal en la cabeza, porque si no consideraríamos que son normales. ¿Cachai? Como en muchas partes del mundo ocurre, que es normal ser violento con la mujer, normal ser violento con los niños, normal apalear gente con diferente condición sexual, normal censurar. No sé si se acuerdan de ese video, es un viral que, pero tiene mucho tiempo, de un programa en la televisión egipcia, cuando un tipo en un debate así, en un tipo se le ocurre hablar de la evolución y de las teorías de Darwin, y el tipo lo agarran y lo echan del programa. Lo agarran, le dicen, oye, ándate, y lo echan del programa de televisión, y después el conductor pide disculpas a la teleaudiencia por haber tenido que escuchar semejante blasfemia. O sea, piensa, el liberalismo tiene su lado amable,
muy amable, y es el lado que nos gusta. Si el problema va por el lado de la explotación, que es otra cuestión. Entonces, lo que tenemos que ir pensando es de que ese liberalismo construye un modelo, un mundo. Por un lado, tienes ese mundo de la democracia occidental que con mayores o menores virtudes funciona en el occidente del siglo XIX al XX, en la Europa de 1900, en Estados Unidos, Canadá, en América Latina, al lote, pero funciona, funciona, con defectos y virtudes, como decía, pero está. Y también construye un modelo económico liberal de explotación del hombre por el hombre, de abuso al trabajador, de abuso al obrero, pero también de abuso al sistema natural, de sobreexplotación, de, como decía una parte de la lámina en el esquema, eh, competencia. Competencia entre personas, competencia entre empresas, competencia entre países, competencia entre imperios. Y la competencia entre imperios es lo que lleva al imperialismo. Yo quiero ser más grande que tú, quiero manejar más materias primas que tú para beneficiar más a mi industria que a la tuya. Entonces voy y conquisto un lugar que tiene petróleo o un lugar que tiene otro mineral, un lugar que tiene tierra agrícola o capacidad ganadera y voy conquistando. Entonces, si te fijas bien, el liberalismo es como papi. No, no papi, no, el papi verdadero es como la ambición humana, pero eh, es como el punto de origen de lo que se va construyendo como mundo del siglo XIX. El imperialismo, la competencia, el capitalismo salvaje, la explotación del hombre por el hombre, eso por el lado económico. Pero también se construyen las democracias, el parlamentarismo, la representatividad, los derechos del hombre, del ciudadano. Es muy contradictorio. Es como cuando uno dice, ¿qué cosa provocó en Chile la cuestión social y todos los cambios que hubo después en cuanto a huelga y después las leyes sociales? Fue justamente el liberalismo. El liberalismo causó el problema, causó la cuestión social por la falta de leyes, falta de regulación, falta de intervención del Estado y libertad para hacer lo que se les antojaba a los que tenían poder. Pero ese mismo liberalismo es el que permite la organización de los sindicatos, la que permite la protesta, la expresión, y la que a través de los sistemas democráticos permite la participación de los mismos obreros siendo candidatos y después siendo elegidos. Entonces, es como la llave del cambio. ¿Cachai? El liberalismo tiene como esa característica. Es como un tubo, como que todo entra y sale por el mismo lado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ese liberalismo entró en crisis, ¿ya? Y no es una crisis política, sino que es una crisis económica, ¿ya? Pero esa crisis económica tiene varias raíces bien, bien importantes que voy a tirarme por fin definitivamente a esto. Vamos a ver. Está completito porque estuve modificándolo y sí, está completito. Modificándolo en el sentido que le puse como 20 láminas más. Ya. Pero es como para profundizar la explicación. Espérate, dice sala de espera. Vamos a ver. Boni Francisca Millaray. A ver, la raíz de los problemas del modelo que propugnaba la libertad de empresa, la libertad económica, ¿te acuerdas? La no intervención del Estado. Justamente es eso, la falta de regulación, la falta de límites, es lo que empieza a provocar el problema. Es un sistema que, como tú ves por ahí, como lo dice mucho esa caricatura, el ciudadano es el que empieza siempre a sostener este modelo económico, el ciudadano es el que paga los impuestos, el que tiene que realizar los trabajos, etcétera. La banca es la que disfruta, porque es la que te presta la plata y después recibe las ganancias. El gobierno también está ahí porque simplemente existe para vivir de tus impuestos y como que en realidad no hace mucho por ti. Eh, Tú, ciudadano, eres el que va a sostener. Ya, ahora,
¿Cuáles son las raíces de esta cuestión, de esta crisis? Lo primero, tienes la Primera Guerra Mundial, a raíz de la competencia imperialista, porque en el fondo es eso, competencia imperialista que busca una excusa para reventar, y ahí parte por los problemas fronterizos de Alemania con Francia, los problemas fronterizos de Italia con Austria, los problemas de fronterizos y de competencia entre Rusia y Alemania, y la competencia de los alemanes con los ingleses. O sea, en fin, hay una serie de broncas que determinan el estallido de esta Primera Guerra, más allá del asesinato de un personaje cualquiera. La Primera Guerra Mundial, como dice ahí, tuvo unas consecuencias económicas bastante profundas y que duraron bastante en el tiempo. En el fondo, como que vinieron a sacudir la mesa, como que estaba servido el té y alguien patea la mesa y queda la embarrada. ¿Ya? Hay un descenso demográfico de la población, directo por la cantidad de víctimas e indirecto por la cantidad de gente que, el porcentaje de población que no creció. Entiéndase, si hay 10 millones, se supone que se casen, se reproduzcan y al cabo de 10 años sean 12 millones. Si a los 10 millones originales tú le quitas 2, van a ser 8. Eso es una disminución de población directa, los muertos de la guerra. Pero esos muertos se proyectan hacia el futuro en un censo, tal vez en 10 millones recién, en 10 años. Debiendo ser 12, son recién 10. Eso es un descenso de población indirecto, ¿ya? Que se proyecta en el tiempo. Uno dirá que tiene que ver a quién le importa, simple, pues son menos trabajadores y menos consumidores para los productos. Entonces la economía se resiente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico lleva un gasto público descomunal, porque la guerra no es llegar y disparar. Alguien tiene que comprar las balas que se disparan, las metralletas o fusiles que disparan esas balas. Los soldados igual reciben sueldo, hay que pagarles el uniforme, la movilización, mover gente, el combustible de los camiones, todo se paga. Y es interesante cuando tú eres el ganador y le cobras al que pierde, pero a veces no funciona así. Entonces tienes que asumirlo como un gasto. Generalmente entras a nivel de pedir plata prestada. Entonces, como dice ahí, Europa financia todo este gasto por deuda pública. Deuda pública se refiere a que es deuda adquirida por los estados, por los gobiernos, no deuda privada que son las nuestras, las de las personas. Esto es deuda pública. Se multiplica por 6 la deuda que ya existía y muchas veces para solucionar el problema de deuda y la escasez de dinero, porque hay que estar pagando los compromisos, los estados caen en vieja trampa de imprimir más billetes. Es una cosa, una práctica bastante común, pero al imprimir billetes, a ver, imagínate lo siguiente, yo digo, en Chile falta dinero, y me pusiera como loco en la casa de moneda a imprimir billetes, a fabricar el papel, ¿ya? Solamente eso, fabricar papeles, billetes de 20 lucas, de 10 lucas, de 5 lucas, de lo que sea. Terminaría inundando el mercado. Nuestro ambiente terminaría inundándolo con papel moneda, billetes. Y la gente a lo mejor tendría mucho dinero en el bolsillo. Todos estaríamos comprando. Pero automáticamente, al todos querer comprar, vamos a producir un alza en el precio de las cosas. Y eso se llama inflación. Por eso siempre es importante mantener el equilibrio entre la producción real y el dinero real. ¿Ya? O sea, lo que cuesta lo que se fabrica. Porque cualquier desequilibrio produce inflación y la inflación siempre perdemos nosotros porque los precios de las cosas son los que suben. Entonces en Europa tienes ese problema también. Muchas naciones, como dice ahí, durante la guerra sacaron provecho. Recuerda que Estados Unidos se metió el último año. La guerra duró 4 y 3 años estuvieron los Estados Unidos aprovechando el negocio. Y Japón también, ya de parte de los aliados. Entonces ocuparon muchos mercados, mucha potencia europea dejó de ser potencia. Y estos tipos entraron a ocupar ese espacio. En Japón en el caso asiático y Estados Unidos en el caso americano. Eh, que en ese momento, como dice, centra todo su esfuerzo industrial y productivo en mantener el aparato y la máquina de guerra. Y sin embargo, todas las otras producciones, esas las van a abarcar Estados Unidos y Japón.
Muchos países también, como dice ahí, que no están en la guerra, son proveedores alimenticios. Pensemos el caso de Argentina, que se hizo rico cultivando trigo y enviando carne. ¿Ya? Ahora, todo eso produjo cierto crecimiento económico. Es paradójico. Mientras Europa se está arruinando y se está endeudando, otros países del mundo se están llenando los bolsillos, están aumentando su producción, aumentando su capacidad. No te hablo de Chile porque somos bastante idiotas, ya que nuestra riqueza natural, el salitre, estaba en manos extranjeras, generalmente el salitre solamente se iba. Pero países como Argentina, como te decía, se hicieron ricos vendiendo trigo y vendiendo ganado, vendiendo carne, para alimentar no solamente a los ejércitos, sino que alimentar a una Europa que en vez de producir alimentos estaba más preocupada de producir balas y producir cañones y armas para la guerra. ¿Sí? El asunto es que cuando la guerra termina, todos estos países que nos encontrábamos en una etapa como de harta producción y harta venta, nos encontramos que ya no había nadie a quien venderle. O no había necesidad de producir tanto. Entonces, todos estos países nos quedamos con una capacidad productiva a medio utilizar, con un montón de mano de obra que ya no había que hacer con ella. Eh, Imagínate tú un país como Argentina produciendo trigo, trigo como loca, y de repente se da cuenta que ya no se necesita tanto trigo, entonces, ¿qué va a hacer con tanto trigo? Y la abundancia de un producto, por ley de mercado, hace que baje el precio. Entonces, todos nos encontramos con un gran problema. ¿Ya? La guerra también establece un nuevo mapa político, como dice ahí. Las fronteras cambiaron, cambió la economía, porque cuando tú cambias una frontera, a lo mejor una mina de hierro que estaba en un país ahora está en el otro. Cambias la economía de los países cuando le quitas recursos o se los das. La población también. La población es mano de obra. La población son consumidores. Si cambias fronteras, vas a cambiar de quién depende esa población o a quién le va a comprar esa población. Súmale que había un montón de reparaciones y daños económicos que pagar. Y eso significa castigar a los alemanes. Nadie castigó a los austríacos. Nadie castigó a los turcos, que eran los otros dos grandes protagonistas. Aquí la bronca era con los alemanes, porque ellos eran la potencia industrial competidora de los ingleses y los franceses, así que a ellos había que arruinarlos. Pero hay una cantidad de dinero que a los alemanes se les cobra por daño de guerra, por indemnización, ahí tienes tú, 132.000 millones de marcos oro. Eso son cifras actualizadas. Es, no sé cuántos, se mide ya casi en trillones, no millones, ni tampoco billones, sino que en trillones, actualizando la moneda del presente. Entonces son cantidades impagables. Y en el fondo, como dice ahí, el 6% del producto alemán tiene que irse a pagar solamente estas deudas. Eso es mucho. Piensa tú que en Chile algo así como nuestro actual 2% va a educación. Entonces es una cantidad enorme de plata. Los acreedores cobraron, eso sí, solo una pequeña parte porque Alemania fue incapaz de pagar. Tras el final de la Primera Guerra, Estados Unidos experimenta un fuerte crecimiento. Desplazó a Inglaterra. Lo vemos acá en el caso chileno, ¿no es cierto? Cuando los ingleses se van y dejan botado el salitre y después vemos a los estadounidenses entrando a Chile empezando el negocio del cobre. Fíjate, la mayor penetración económica de Estados Unidos. Eh, Son un país que empieza a ocupar, como insisto, este lugar como de potencia, empieza a crecer. Pero uno de los puntos o uno de las áreas que también crece mucho es la bolsa de valores, en Nueva York especialmente. Pero el problema está ahí en lo que se conoce como la especulación, eh, la creación de ciertas burbujas, porque mira, tú puedes ver que eres un país que crece. Terminó la Primera Guerra, Europa está arruinada y te toca a ti ahora ser el protagonista. Entonces tú dices, oh, qué bacán, voy a crecer, voy a producir, voy a inundar el mundo con mis productos. La industria va a ser una cosa
espectacular. Entonces hay que invertir, pero no tengo plata. No importa, pidamos prestado. Y como las empresas van a crecer, las empresas que fabrican automóviles, las que fabrican trenes, las que fabrican barcos, las empresas mineras, las empresas, todas las empresas van a crecer porque somos un país que está creciendo. Qué interesante sería comprar acciones de esas empresas, de estas empresas que van a crecer. Es que no tengo plata, no importa, pidamos préstamo. Y los bancos, viendo también este crecimiento, dicen, oye, prestemos plata nomás, y al final de cuentas, la plata que prestemos se va a traducir en ganancias, y al final igual vamos a ganar todo, entonces prestemos plata nomás. Y los otros compadres, felicidad, conseguí el préstamo, y ahora voy a comprar unas acciones de las empresas. Y las empresas felices, oh, nos están comprando acciones como locos, wow. Pero tú no estás seguro si de verdad vas a vender tanto o de verdad el planeta va a comprar tanto tus productos. Es una especulación, es una aventura. ¿Dónde está el asunto? Que si hubiera regulaciones, no habría tanto riesgo. El Estado podría haberte dicho, a ver, calma, primero veamos cifras de crecimiento y después vemos la cantidad de préstamos, veamos el tema de las tasas de interés, regulemos eso para no vaya a ser que los bancos estén siendo usureros y ladrones con los préstamos que están dando. Ahí tendría que haber una regulación del Estado en cómo presta plata ese banco, una regulación del Estado en qué empresa se está invirtiendo. O sea, esa empresa es riesgosa, esa empresa es más confiable. La falta de regulación. Acuérdense que la economía era liberal y la idea era que no hubiera reglas. Entonces, claro, no hay reglas y la gente se volvió loca comprando acciones y pidiendo préstamos y los bancos dando préstamos y las empresas recibiendo accionistas nuevos. Pero cuando el 29 se dieron cuenta que el crecimiento no era real, que el crecimiento era como un fantasma, era como un globo que se había inflado. Y se dieron cuenta que las empresas no produjeron tanto. Y si no produjeron tanto, no pudieron, o sea, al revés, perdón, las empresas no pudieron vender tanto. ¿Ya? Produjeron y fabricaron muchas cosas, pero no se pudo vender todo, ni tanto. El crecimiento no fue tan maravilloso, entonces la empresa no ganó tanto como creyó que iba a ganar. Entonces los accionistas no ganaron tanto como creyeron que iban a ganar. Y como aquí hay libre competencia, hay empresas que se comen unas con otras y de repente algún accionista que tuvo mal ojo se metió a una empresa que en vez de crecer quebró porque se la comió la competencia. Y ese accionista se da cuenta que invirtió 100 millones, pero ahora tiene cero. Pero el banco igual le va a estar cobrando el préstamo que le dio. Y ese banco, cuando vea que todos sus endeudados no pueden pagarle, ese banco va a entrar en crisis. Porque prestó mucha plata, no se aseguró, no fue precavido, no tuvo reglas, no tuvo precauciones, cosa que sí la habría tenido si hubiera sido regulado por alguna ley. Pero como la economía no podía regularse porque todo era liberal, entonces tú ves ahí como la falta de regulaciones es lo que va provocando los abusos, los errores y va desatando esta crisis que va arrastrando a todos los demás. O sea, van quebrando las empresas, van quebrando los accionistas, después van quebrando los bancos gringos. Y los gringos, al verse desesperados, empiezan a cobrar todo lo que le habían prestado a los demás. Todo lo que le habían prestado a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los mismos latinoamericanos. Y entonces, como los otros también están endeudados, también están arruinados, nadie puede pagar, tenemos un efecto dominó. Una quiebra lleva a la otra quiebra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y tienes ahí la raíz de la Gran Depresión del 29. Esa Gran Depresión del 29 mostró, como te decía ahí, la falencia, o sea, los errores, lo que le faltaba al sistema. Regulación se llama eso. Faltaba regulación, porque el sistema
el modelo, el pensamiento, la filosofía, la ideología liberal te dice que el Estado no se meta, porque donde se mete el Estado se pierde libertad, no es que el Estado te pone reglas. Entonces dijeron, parece que la embarramos. Habiendo quiebras, oye, por último ya, quiebra una empresa, que un gran empresario se arruine, se tire por la ventana, problema de él. Pero la quiebra de empresas trae cesantía, y no una cesantía, porque como te decía, estos efectos dominó. Entonces, eh, son muchas empresas que quiebran, o muchas empresas que quedan a medias, y tú sabes que la empresa que queda a medias, una forma de ahorrar plata es despidiendo gente. Entonces, tienes altos niveles de cesantía, por lo tanto tienes altos niveles de pobreza. Y cuando hay pobreza, la gente reclama. Cuando hay inquietud, cuando hay inseguridad, cuando te reducen los sueldos de las empresas, no reajustan, tú vas a la huelga, vas a la protesta. El asunto es qué pasa con un país que se hunde en la protesta, en la huelga o en la manifestación social. ¿Qué pasa en un país cuando el desorden callejero, por llamarlo de una manera, es algo de cada día? Así como tú puedes ver en la foto las filas de personas buscando ayuda social, porque para eso sí, todos después se acuerdan del gobierno. Cuando no queremos que el gobierno se meta, que no haga reglas, que no haga nada, pero cuando queda la embarrada, gobierno, ayúdame. Y tenemos que saltar todos con los impuestos que todos pagamos, que el gobierno esté salvando empresas, etcétera. En este caso, en muchos países los gobiernos se dedicaron a salvar personas, pagando beneficios sociales, subsidios, bonos, lo que fuera, una monedita para salvar el mes. Y tú ves la cantidad de gente, las filas en las oficinas de servicio social, en las oficinas de colocación de empleo, en donde sea, ya. Pero esta crisis te golpeó duro, ya. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que esta crisis es como lo diríamos vulgarmente, un combo en el hocico al sistema. Es como una pelea de box. Y al que iba campeón, al que iba ganando, al campeón, al poderoso, al grandote, alguien le pega un combo bien pegado y lo tira al suelo. Así quedó el sistema liberal, en el suelo. Y eso permite que aparezcan o que se agranden modelos alternativos. Modelos que te dicen, oye, ¿sabes qué? No todo es liberal. Hay otras formas de organizar las cosas. Hay otras formas de ordenarte. Hay otras formas de ser. ¿Ya? Otro mundo es posible, como quieras llamarlo. Pero la caída del liberalismo, el desprestigio del liberalismo económico, permite que aparezcan otros modelos. ¿Dónde está el inconveniente? Chiquillos, si volvemos atrás, dice, la pobreza creció y la inquietud social, la huelga y las crisis de gobernabilidad. Una cosa es que se te arruine la economía por culpa del liberalismo económico, pero otra cosa es que tú empieces a ver que ese liberalismo económico que se hunde arrastra al liberalismo político, porque son como, no sé, en esa época se entendían como hermanos siameses, o mucha gente lo entiende como siameses, como que van pegados, y no necesariamente. Pero en esa época se entendió que sí, porque se dijo, ¿y estos políticos qué solución dan? Tanta libertad, y al final solamente nos hemos explotado unos a otros. A lo mejor el sistema tiene que ser un poquito diferente. En la democracia también se daña, también se desprestigia, porque es parte del modelo liberal. Entonces, cuando aparecen estos otros sistemas, estos otros modelos, no es solamente que critiquen el liberalismo económico, sino que también
se critica a la democracia liberal. Por ejemplo, del año 17, cuando viene la Revolución Rusa, y después se organiza la Unión Soviética, se ofrece una especie de alternativa basada en el comunismo, sobre todo en la época de José Stalin. Lenin, ya dejémoslo como el tipo que organiza, ya echa a andar las bases, perfecto, pero el que organiza esta Unión Soviética como nueva potencia y como nuevo ejemplo y como influyente en todo lo demás es José Stalin. ¿Ya? Y plantea este control del Estado sobre las cosas, sobre los medios de producción, la propiedad de las cosas y por lo tanto la garantía de que todos tendrán trabajo, de que todos tendrán bienestar, de que todos tendrán una cosa que en Occidente desapareció y que se llama seguridad. Ese es el discurso. Aquí ya no habrá propiedad privada para ser ricos a unos pocos. Aquí habrá propiedad estatal de las cosas y el Estado somos todos. Entonces el Estado es el que garantiza que yo voy a trabajar, o sea, la cesantía no existe. El Estado es el que me dice que va a existir también este bienestar social. Por lo tanto, yo voy a tener casa, voy a tener salud, voy a tener educación, voy a tener todo lo que necesito porque el Estado me lo va a dar. Y voy a tener como gran respuesta o gran satisfacción o gran resultado esa palabra maravillosa que está ausente muchas veces y es la causante de todas las crisis. Esa palabra maravillosa que se llama seguridad. Sentirme seguro. Sentirme seguro cuando sea viejo. Sentirme seguro cuando me enferme. Sentirme seguro cuando camino por la calle. Sentirme seguro cuando llega fin de mes y hay que recibir un sueldo. Sentirme seguro. Y eso es lo que te ofreció la Unión Soviética. Marzo del 19 aparece esta reunión llamada la Internacional Comunista o la Tercera Internacional o simplemente llamada Comité, un comité de los partidos comunistas. Intenta organizarse como un partido mundial y aquí está la gran diferencia. Los partidos políticos en general en todas partes del mundo apuntan a intereses de clase, intereses de grupo, pero son todos eh, partidos que tienen un discurso nacional. O sea, esto es de los chilenos, esto es para los chilenos, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Comunista cambió esa idea, cambió ese discurso y empezó a hablarte de los obreros del mundo. Entendamos, de aquí viene la idea de que las fronteras de los países y las nacionalidades y las diferencias que nos han dividido por milenios son divisiones artificiales. En una guerra los que pelean siempre son los pobres, los que ganan siempre son los ricos, y los ricos de un país a veces se ponen de acuerdo o hacen amistades con los amigos de otro país sin problema, con los ricos de otro país sin problema. Y al final las guerras siempre son para matarnos entre nosotros. Bueno, en Chile tenemos el mejor caso, ¿no? La guerra del Pacífico, chilenos matando a peruanos y bolivianos para que los ingleses se quedaran con el salitre. Mira qué divertido. Bueno, el asunto es que ellos plantean que siempre el pobre, el obrero, ha sido el explotado. Y eso es una realidad en cualquier parte del mundo. El obrero alemán, el obrero ruso, el obrero chileno de la salitrera, el obrero brasileño, lo que sea. Siempre hemos sido explotados por élites, por grupos privilegiados. Entonces la idea es crear un partido político que agrupe a los obreros, no a los chilenos, no a los brasileños, no a los rusos, los alemanes o los turcos, sino que a los obreros. Y por eso del mundo. Por eso tiene ese discurso, ¿cierto? Obreros del mundo unidos. Eh, y plantea, por supuesto, este concepto que te decía yo de un partido político mundial, o mundialista, o globalizador, si quieres llamarlo de alguna manera, ¿cachai? Pero dentro de todas las condiciones y de la forma de organizarse, era apuntar idealmente a la creación de estas comunidades, ¿ya? La desaparición de las jerarquías, la creación de estas comunidades, de ahí lo de comunista, que al final terminó siendo como el nombre que todo el mundo estuvo de acuerdo.
¿cachai? De hecho, por eso después vemos que, bueno, desde Moscú, que es la oficina central, se empieza a propagar la idea, mandar manifiestos, publicaciones, como expandir la idea, y tenemos en Latinoamérica cómo esta cosa llega, partiendo por México, que fue el primer lugar donde se organiza. Y te diría que el segundo lugar donde se organiza esto es en Chile, porque ya estaba el Partido Obrero Socialista desde el año 12. ¿Ya? Incluso desde antes de la Revolución Rusa ya existía un partido con esa misma ideología de Marx aquí. Pero en base a este acuerdo de la Tercera Internacional o el comité, oye, pongámonos de acuerdo en qué nombre vamos a tener, porque se habla de un único partido político mundial de obreros, oye, pónganse de acuerdo en el nombre. Y ahí viene la idea, ¿cierto?, de ponerle Partido Comunista, y de ahí que el año 22, oficialmente el 24, pero la idea es del 22, se cambia el nombre acá del POS, el Partido Obrero Socialista, y se transforma en el Partido Comunista Chileno, o Partido Comunista de Chile. Pero Otra desde, vez está el Partido Comunista Chileno, ¿qué cosa? según lo que yo... Que otra vez está el Partido Comunista Chileno. O sea, siempre ha existido. O sea, nunca Sí, ha pero dejado ahora de está existir. más... Le dieron duro en una época, ¿cierto? Hay que recordar la época de Pinochet, ¿no? Que fue bastante dura para muchos partidos, sobre todo ese, pero nunca ha dejado de existir. Igual que después de los años 30, cuando aparece el PS, el Partido Socialista, que es el mismo de hoy día, y son los partidos más viejos que hay, pues, junto con, no sé si el Partido Radical, porque el Partido Radical, como nació en 1870 y tanto, debería ser el más viejo, pero hoy día se ha juntado con otro, con los socialdemócratas, entonces ahora se llama el PRSD, Partido Radical Socialdemócrata. Pero bueno, ya, dato al margen. El cuento es que si ustedes se fijan, aparece una alternativa. Alguien te dice, oye, eh, no todo es liberal. Claro, ¿cuál es el problema? Lo liberal se ve como chip libre. ¿Vieron la economía cómo quedó? ¿Vieron el planeta cómo se arruinó entero por culpa de ser tan liberal en la economía? Pucha, ¿sabéis qué? De repente eso también te trae consecuencias al liberalismo político, porque te dicen, esa es la raíz. El liberalismo político es la raíz del problema porque hay demasiada libertad. Y la libertad la gozan algunos, no todos. Entonces, esa libertad es mentirosa. Esa democracia, cáchate porfa, 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 fíjate bien en la idea. Esta democracia liberal occidental es lo que mantiene a los poderosos en el poder, porque como la gente vota, hay que hacer campaña electoral, los ricos son los que pagan campaña electoral, los ricos son los que a veces corrompen el sistema, los ricos son los que están en el poder, o si no, el poder siempre beneficia a los ricos. Entonces, al final de cuentas, siempre se dice que la democracia también es corrupta, porque el liberalismo lleva a la corrupción. Entonces, así como estás proponiendo un sistema económico diferente, donde el Estado es el propietario, el Estado es el que controla, el que te da trabajo, el que te da salud, educación, etcétera, te cuida, te da la casa, te planifica todo, también puede ofrecerte un modelo político distinto y decirte, ¿sabes qué? Todos estos partidos políticos, al final de cuentas, defienden a los puros empresarios. Así que son chantas, hay que hacerlos desaparecer. Aquí lo que vale es un partido político que defienda al obrero, que defienda al trabajador, que defienda al tipo que de verdad produce. No que defienda al tipo que está sentado en el escritorio o en un sillón. Entonces, ¿qué les parece si proponemos algo así como un partido único? Eliminemos a todos estos partidos corruptos y dejemos uno solo, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores, y cambias el sistema. Y desordenas y destruyes el sistema democrático liberal. Ojo ahí. Eh, no es el único, ¿eh? Porque hay mucha alternativa, pero esa la vamos a ver la próxima hora, porque se me fue el tiempo y nos queda hablar de fascismo, nazismo y Keynes y tratar de llegar a Chile. Así que tómese un descansito, 10 minutos. Súper buena tu charla, profe. Ay, amor, oh, qué linda, qué cosa más linda. Sí, Eh, la verdad es que sí.
De hecho, Váyanse se a me han un- gustado las charlas. ya. Tómese un recreíto. Tómese un recreíto para descansar y de ahí nos vemos en 10 minutos más. ¿Ok? Ya. Chao, profe. Show, show.